Bien, hoy nos toca ver en la página número 167 el cuerpo como medio de comunicación. El cuerpo como medio de comunicación. Sí. Bien. Eh, nuestro sistema, nuestro sistema de comunicación eh, es pues básicamente desde el cuerpo. Desde el cuerpo, a ver, déjenme ver si aquí les puedo poner una gráfica. Creo que esta ya se los había explicado en alguna ocasión, pero quizás no estaban todas las personas que están ahorita. Bueno, entonces se los vuelvo a explicar. A ver, voy a parar esto. Les explico brevemente esta lección, bueno, algo antes de comenzar, que es el cuerpo como medio de comunicación en la página número 167. ¿Sí? Entonces, les explico de esta forma. ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí, ¿no? Mm, sí, Sí, Muy bien. Entonces ahí tenemos lo que viene siendo pues, el título ahí de la Trinidad, ¿sí? Entonces, todo esto comienza básicamente cuando nosotros decidimos en la separación, ¿sí? Aquí, primeramente, el sistema de comunicación que nosotros tenemos, pues básicamente, pues es el cuerpo, ¿no? Con nuestros sentidos. Luego está la mente. La mente aquí, forma una parte sumamente importante. Digamos, por ejemplo, que el cuerpo solamente está regido aquí por lo que viene siendo los sentidos, ¿sí? Entonces, si todo aquello, por ejemplo, que no pasa a través de los sentidos, pues entonces el cuerpo simplemente dice, o la mente que nos conecta al ego simplemente dice, pues esto no existe, ¿sí? Entonces, la mente fue creada por Dios. La mente, básicamente, lo que sucedió es que nosotros dividimos a la mente, ¿sí? Y entonces la dividimos en una mente superior, ¿sí? Y también la hemos dividido precisamente en una mente inferior, ¿sí? Llamada, llamada ego, ¿sí? Entonces, así básicamente es como nosotros la dividimos. Esta pequeña línea que nosotros vemos aquí, ¿sí? Que prácticamente es esta línea. Esta línea que divide la mente en esa mente superior y la mente inferior, pues entonces básicamente esto es lo que el Espíritu Santo o Jesús le llama la pequeña brecha, ¿sí? La pequeña brecha que nosotros hemos de pasar para entonces tener una mente completa, ¿sí? Entonces la mente, cuando nosotros decidimos encarnar en un cuerpo, entonces lo que aquí ha sucedido es que se dividió la mente y se formó precisamente esta parte dual. La mente inferior, que básicamente es el ego, es quien no nos permite acceder precisamente a la mente superior. La mente superior, que prácticamente, o sea, nosotros somos un cuerpo, una mente y un espíritu. Y ahí tenemos en la parte de esta ecuación el alma. El alma es básicamente la que da las emociones,
sentimientos, ¿sí? Y es la que guarda los registros en nuestra vida, ¿sí? Entonces, el alma simplemente va registrando todo aquello que prácticamente sucede, pero que nos impacta de una forma emocional, ¿sí? Los sentimientos están mucho más ligados aquí, pues básicamente quizás el sentimiento no vaya tanto aquí porque está muchísimo más ligado. De hecho, lo voy a poner aquí, ¿sí? Entonces, si lo borro de aquí, ¿sí? Emociones y los registros, los famosos estos registros akáshicos o acásicos o, bueno, se les llama de diferente manera, pero en realidad también es parte del acceso a la mente inconsciente, ¿sí? Entonces, así básicamente es como se divide este sistema de comunicación. Aquí lo importante es saber que el espíritu, digamos que el espíritu o nuestro espíritu no se puede comunicar directamente con el cuerpo, ¿sí? Entonces se requiere precisamente un sistema de comunicación como este para entonces que el espíritu pueda prácticamente comunicarse con nosotros o tener un contacto para que nosotros entonces encontremos ese camino de regreso. Ese famosísimo camino de regreso hacia la casa del Padre es precisamente este, ¿sí? Es decir, tenemos que nosotros entender cómo funciona precisamente nuestro cuerpo, nuestro organismo, que es básicamente, el cuerpo es meramente neutral. El cuerpo en realidad no, no tiene una capacidad para definirse a sí mismo como positivo o negativo, o como bueno o como malo, sino que nosotros a través precisamente de nuestra conciencia, ¿sí? De esta mente dividida, pues entonces aquí ya le damos precisamente esa connotación, ¿sí? Esa mente inferior le da la connotación de ser positivo o negativo según sea, digamos, la experiencia de vida, ¿sí? Pero en la mente superior, todo esto, lo que nosotros vemos como precisamente esta mente superior, ¿sí? Que es toda esta parte de acá arriba, toda esa parte es completamente neutral. O sea, el alma no define entre lo bueno y lo malo, simplemente define situaciones, cosas, emociones que va sintiendo, va registrando, pero es como una computadora que si le metes un virus, pues en realidad no vas a ver si es algo positivo o negativo hasta que pues nosotros lo experimentamos de una forma mental con esta mente inferior o física en el cuerpo, ¿sí? Y a partir precisamente de la mente inferior y hacia abajo es precisamente lo que nosotros experimentamos como una dualidad. Aquí es donde nosotros básicamente nos dividimos y esto es lo que se nos dio a nosotros como parte de ese reino de división, ¿sí? Entonces, pues todo esto obedece, como les vuelvo a repetir, a un sistema de comunicación. Entonces, nosotros ahora tenemos que ir en ascenso, tenemos que ir prácticamente en ascenso, precisamente desde la parte más, más densa. Entonces, tenemos que ir precisamente en esta dirección. Y este es el camino que el Espíritu Santo nos enseña, ese camino de regreso a casa. Aquí es prácticamente donde nosotros tenemos esa comunicación con esta parte de la divinidad, ¿sí? Más allá, más arriba, ¿sí?
digamos, por ejemplo, aquí básicamente sería tanto como estar precisamente conectados a Dios mismo, ¿sí? Entonces, que en realidad este vendría siendo pues prácticamente así, ¿sí? Porque es como el espíritu que pertenece básicamente a esa parte total de la divinidad, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir, este es el camino de regreso. Esto es lo que el Espíritu Santo nos enseña. Precisamente el Espíritu Santo actúa aquí en eh, con estas flechas amarillas, ¿sí? El Espíritu Santo actúa aquí como camino de regreso y actúa aquí para hacernos entender que en realidad no existe ninguna brecha, no existe división alguna. La mente no ha sido creada por nosotros, por lo tanto, la mente no está dividida, sino que nosotros tenemos esa sensación y ese concepto precisamente porque al cruzar o al crear precisamente al cuerpo, entonces tuvimos que descender prácticamente en esta conjunción, tuvimos que descender prácticamente y hacer que esta mente pudiera crear y pudiera entender qué es lo que estaba pasando precisamente pues con la materia, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Queda No, claro? sí, sí queda claro. Bien, Gracias. muy bien. Entonces, ahí déjenme les voy a tomar una fotografía y se les voy a mandar ahí al grupo. Sí, para que lo tengan en consideración y que cuando hablemos precisamente de un sistema de comunicación, de la brecha, del regreso a casa, de lo que nos está explicando pues el Espíritu Santo, que en realidad pues no es otra cosa más que esto, ¿sí? Entonces, nuestro sistema de comunicación. Bien, ¿alguna pregunta antes de continuar? No, ninguna. Bien, entonces, mm, ahora sí vamos a continuar con el tema del día de hoy, que es precisamente el cuerpo, el cuerpo como medio de comunicación, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a poder entender un poquito mejor, ¿sí? Entonces dice, los ataques son siempre físicos. Cuando se infiltra en tu mente cualquier forma de ataque, es que estás equiparándote con el cuerpo, ya que esta es la interpretación que el ego hace de él. No tienes que atacar físicamente para aceptar esta interpretación. La aceptas por el mero hecho de creer que atacando puedes obtener lo que deseas. Si no creyeses esto, la idea del ataque no tendría atractivo alguno para ti. Siempre que te equiparas con el cuerpo, experimentas depresión. Cuando un hijo de Dios piensa así, fíjense, por ejemplo, aquí, esa es una parte muy importante para las personas, por ejemplo, que padecen de depresión, ¿sí? Entonces, esta es una clave. Siempre que te equiparas con el cuerpo, experimentas depresión, ¿sí? Porque es como no estar precisamente ni siquiera con nosotros mismos. Es como no estar viviendo en mi momento presente. Estoy atrapado en el tiempo, básicamente. Estoy atrapado en el tiempo desde la parte de la psicología, pues entendemos precisamente la depresión como una combinación entre un enojo muy fuerte y una frustración, ¿sí? La gente que está normalmente, no sé si se han fijado, que las personas que están deprimidas, ¿sí? No, normalmente lo pueden hacer notar precisamente por medio de la tristeza, de la melancolía, ¿sí? Y obviamente pues va a ser muy notorio, o la gente que incluso está deprimida puede enojarse y puede parecer como que siempre está enojada.
y se enoja absolutamente también por todo, ¿sí? Entonces, para entonces tenerlo ahí en consideración. Cuando un hijo de Dios piensa así de sí mismo, se está menospreciando y está haciendo lo mismo con sus hermanos, y puesto que solo puede encontrarse a sí mismo en ellos, está por lo tanto negándose a sí mismo la salvación. Recuerda que para el Espíritu Santo el cuerpo es únicamente un medio de comunicación. Y esto ya lo vimos ahí en las gráficas. Al ser el nexo de comunicación entre Dios y sus hijos separados, el Espíritu Santo interpreta todo lo que has hecho a la luz de lo que Él es. El ego separa mediante el cuerpo. El Espíritu Santo llega a otros a través de Él. No percibes a tus hermanos tal como el Espíritu Santo lo hace, porque no crees que los cuerpos sean únicamente medios para unir mentes y para unirlas con la tuya y con la mía. Esta interpretación del cuerpo te hará cambiar de parecer con respecto al valor de éste. El cuerpo de por sí no tiene ningún valor, ¿sí? Y no es que, digamos, que se menosprecie ni mucho menos, ¿sí? Que no, que en realidad mm, no valga absolutamente nada, ¿sí? Sino que le damos un valor exacerbado, ¿sí? Le damos muchísimo más valor, muchísimo más peso al cuerpo que a la misma mente, que al mismo espíritu, ¿sí? Entonces, el cuerpo de por sí no tiene ningún valor, pues en realidad lo único que vino a enseñarnos Jesús a través de la muerte en la cruz era precisamente eso, que el cuerpo no tenía ningún valor, que nosotros seguiríamos siendo tan hijos de Dios como con el cuerpo y sin el cuerpo, ¿sí? Entonces, esa era básicamente una de sus enseñanzas al morir en la cruz. Dice, si usas el cuerpo para atacar, este se convierte en algo perjudicial para ti. Si lo usas con el solo propósito de llegar hasta las mentes de aquellos que creen ser cuerpos, para enseñarles a través del mismo cuerpo que eso no es verdad, entenderás el poder de la mente que reside en ti. ¿Sí? Entenderás el poder de la mente, pero ya no es una mente dividida como lo vimos en la gráfica, sino ya es una mente completa. Entenderás el poder de la mente que reside en ti. Si usas el cuerpo con este fin, y solo con este fin, no lo podrás usar para atacar. Cuando se usa con el propósito de unir, se convierte en una hermosa lección de comunión, que tiene valor hasta que la comunión se consuma. Entonces, nosotros lo que debemos de buscar precisamente a través de este cuerpo no es solamente esa comunión con la divinidad, sino la comunión absolutamente con todo y con todos, ¿sí? Este es el verdadero objetivo de la manifestación física o de nuestro cuerpo. Esta es la forma en que Dios hace que lo que tú has limitado sea ilimitado. El Espíritu Santo no ve el cuerpo como lo ves tú, porque sabe que la última realidad de cualquier cosa es el servicio que le presta a Dios en favor de la función que Él le asigna. La comunicación pone fin a la separación. El ataque la fomenta. El cuerpo es feo o hermoso, violento o apacible, perjudicial o útil, dependiendo del uso que se haga de él. Y en el cuerpo de otro verás el uso que has hecho del tuyo. Si tu cuerpo se convierte en un medio que pones a disposición del Espíritu Santo para que Él lo use en nombre de la unión de la filiación, no verás lo físico, excepto como es. Úsalo para la verdad y lo verás correctamente. Úsalo incorrectamente y lo interpretarás mal, lo cual habrás hecho ya al usarlo incorrectamente. Interpreta cualquier cosa sin el Espíritu Santo y desconfiarás de ello. Eso te conducirá al odio y al ataque y hará que pierdas la paz, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, debemos nosotros de recordar que el Espíritu Santo es el único que puede emitir un juicio porque es el único que tiene esta mente completamente recta, ¿sí? Pero el juicio que emite precisamente el Espíritu Santo hacia nosotros no es para juzgarnos y condenarnos, sino es para juzgar
y hacernos entender, enseñar a través de la enseñanza de los actos que nosotros hemos cometido. Todo lo que el Espíritu Santo hace es precisamente juzgar nuestros actos y utilizar todo lo que nosotros hemos hecho como un material de enseñanza para nosotros mismos. Eso es lo único que hace el Espíritu Santo. Pero en realidad no te pide absolutamente nada, no te pide sacrificios, no te pide enmiendas, no te pide nada. Simplemente es como, ok, observa tu error, ¿sí? Date cuenta, toma conciencia de que has cometido un error, enmienda precisamente ese error, ve al cuerpo de una forma correcta o ve al cuerpo precisamente solamente como lo que es. Cuídalo, ¿sí? Porque a final de cuentas es parte de una experiencia que nosotros hemos decidido tomar, pero utilízalo de la mejor manera posible. Utilízalo de esta forma precisamente para llevar una enseñanza a todos los demás, a todas las demás personas y a todos los demás cuerpos, para que las mentes entonces se unan y a través precisamente de la unión de estas mentes, nosotros dejemos de ver a las demás personas solamente como cuerpos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el cuerpo pues, en gran estima, ¿no? O sea, y eso, al final de cuentas, eso es lo que nosotros creemos al principio, antes de este tipo de prácticas, pues eso nosotros pensamos que es lo único que somos solamente el cuerpo, que solamente se vive una sola vez, que hay que acabárselo porque pues hay que tratar de experimentar lo más que se pueda, ¿sí? Entonces, en realidad, a través de nuestro cuerpo simplemente tenemos esta forma de experimentar. Les digo, en realidad es como si nosotros fuésemos niños, que es como si fuésemos o siguiéramos siendo niños. Entonces queremos experimentar de diferentes formas, de diferentes maneras, todo cuanto nosotros podamos, ¿sí? Y entonces, les digo, unido a esta idea de que solamente se vive una vez, pues entonces, bueno, pues hay que darle vuelo a la hilacha, ¿no? Y ya pondremos atención precisamente en el cuerpo, pues ya cuando ande cascabeleando, cuando ya no traiga aceite el motor, ¿no? Cuando ya el cuerpo simplemente y a través de todas las experiencias de ataque que nosotros hemos vivido a través de nuestra vida, a través del diario vivir, pues entonces es así como el cuerpo simplemente se comienza a deteriorar. ¿Sí? Un cuerpo, por ejemplo, una persona, un ser que es consciente de lo que está viviendo, que vive en el momento presente, eh, en realidad rejuvenece, ¿sí? Y rejuvenece por la única razón, por ejemplo, que cuando nosotros nos enfocamos solamente a lo material, solamente al cuerpo, solo a la mente, ego, entonces esto genera muchísimo estrés, porque normalmente nosotros tenemos una tendencia a controlar y a controlarlo todo. Entonces, al no tener el control de todo, entonces entramos precisamente en este estrés. Este estrés precisamente genera el cortisol afecta las células del cuerpo y, y ahora entonces realmente lo que sucede es que la célula comienza a dejar de oxigenarse bien. Entonces esto conlleva básicamente a que tu piel se arrugue, tus órganos comiencen a fallar, etcétera. Pero en realidad, lo que nosotros debemos de tener en gran consideración, viendo el sistema ese de comunicación que vimos al principio, es que en realidad la mente es la que enferma el cuerpo. El cuerpo siendo neutro, entonces en realidad no define, no decide qué es lo que va a pasar con él mismo como materia. Pero la mente que va interpretando, la mente que de repente también alucina, porque nosotros somos muy tendenciosos a alucinar cosas, ¿sí?
Y digo, hay un sinfín, por ejemplo, de, de ejemplos de ello, acerca de cómo la mente alucina. A veces creemos ver cosas que no están, a veces creemos escuchar cosas que no se dijeron, actos que no se hicieron, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, hay un sinfín de cosas. Escuchamos, por ejemplo, no sé, el sonido de una sirena, la ambulancia. Entonces esto nos hace entrar ya en un estrés, ¿no? Mi hijo, mi hija no ha llegado, o mi papá, mi mamá, o algún familiar, algún ser querido, entonces ya estamos como ahí con la alerta. Si nosotros, por ejemplo, ahorita mismo nos damos cuenta que qué parte de nuestro cuerpo está doliendo, qué parte de nuestro cuerpo está inflamado, qué parte de nuestro cuerpo está estresado, qué parte de nuestro cuerpo está contracturado. Son situaciones, cosas que nos normalmente nosotros y a través del tiempo hemos normalizado, ¿sí? Hemos llegado precisamente a esta normalidad de situaciones que en realidad no lo son, ¿sí? Y como se volvió tan normal, entonces ya no ponemos atención, ya es como mi cuerpo ya está de alguna forma a lo mejor chueco, camino también medio de lado, o tratando de compensar. Los músculos, por ejemplo, de una de mis extremidades puede estar precisamente como contracturado, no tanto por el estrés, sino por la compensación que comienza a hacer precisamente eh, de no poder caminar correctamente o no poder dormir bien. ¿Sí? Entonces, y les digo, normalizamos esto. Ya el hecho, por ejemplo, de, no puedo dormir, bueno, otra noche más, ¿no? Me duele, bueno, ya es como normal, ya, es más, creo que cuando no me duele ya me extraña, ¿no? O sea, como que ya más bien me sorprende que no me duela. Y antes me sorprendía el dolor, pero ahora es como, no duele. Entonces, les digo, vamos normalizando absolutamente todo esto, ¿sí? Entonces, gracias a que nosotros, pues, nos enfocamos y tenemos gran enfoque, como les digo, en el cuerpo, pues entonces pasamos muchísimo tiempo haciendo muchas cosas que en realidad no nos favorecen en lo más mínimo, ¿sí? Por ejemplo, digo, en realidad es que nunca hemos aprendido, bueno, no quiero decir nunca para todas las personas que me vayan a escuchar, pero en realidad no nos han enseñado a comer bien, no nos han enseñado precisamente a movernos, no nos han enseñado a expresarnos, no nos han enseñado todas estas cosas, por ejemplo, que podrían equilibrar o dar este sentido de paz o de tranquilidad al mismo cuerpo, ¿sí? O sea, nos callamos las cosas que queremos decir, no hemos aprendido a comunicarnos, entonces no tenemos una comunicación efectiva. Y todo esto, lo que les estoy mencionando, pues obviamente nos va dañando físicamente, ¿sí? Entonces, les digo, pasamos mucho tiempo, gran parte de nuestra vida, haciendo cosas y hay más o menos como para no dañarnos tanto, ¿sí? Más o menos comemos, más o menos los fines de semana nos enfiestamos, los fines de semana día libre, pues órale, vámonos a entrar a lo que sea. Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que en realidad comienza a deteriorarse. Pero el cuerpo no se deteriora tanto como les digo, como por mantener un estrés por tanto tiempo, ¿sí? Ese es el peor deterioro que va a tener el cuerpo, ¿sí? Entonces, como nosotros, les digo, vamos acumulando estrés, un estrés pequeño y luego llega otro estrés pequeño y luego uno más, entonces como los veo muy pequeños, pues puedo, ¿sí? O sea, como que, bueno, mira, me duele un poco la cabeza, pero
me tomo una pastilla y listo, o sea, se acabó y la vida sigue. Pero en realidad yo nunca tomé conciencia de para qué me estaba doliendo la cabeza en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que estaba tratando de controlar y no controlé? Entonces, simplemente un paliativo y entonces cuando vuelve a suceder una situación como esa, pues entonces me vuelve a doler la cabeza y así sucesivamente hasta que se vuelve quizás una jaqueca, una migraña incluso, ¿sí? Entonces cuando las cosas se comienzan a poner muy severas. Entonces, bueno, esa es una parte de cómo nosotros estamos viviendo esta parte física. La otra parte es la falta de aceptación, ¿sí? La falta de aceptación porque ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo aquí. En realidad no sé que yo pedí venir aquí a tener precisamente esta experiencia física. Pero resulta que cuando llegué, pues entonces yo como el motor me metieron en un carro, en una carrocería que no me gustaba, de un modelo que no me gusta, sí, que en realidad no, es como si no estuviera en sintonía con lo que yo creo que debería de ser y lo que soy, sí. Y entonces aquí la falta de aceptación precisamente de esta parte física. Y ahorita creo que pues parece que como si hubiese una epidemia. Sí, hace ratito estaba viendo un meme, ¿no? Que decía, se hizo 30 operaciones o más de 30 operaciones para parecerse a Ricky Martin. Ya sabrán el resultado, ¿sí? Y así, o sea, hay personas, por ejemplo, que pretenden hacerse precisamente este tipo de cirugías para parecerse a otra persona que en realidad, pues, no son, no concuerdan, ¿sí? Entonces, esta falta de aceptación es precisamente darle un uso incorrecto al cuerpo, ¿sí? Porque una, no nos aceptamos físicamente, ¿sí? Dos, no sabemos para qué es el uso del cuerpo. Tres, no sabemos que el cuerpo simplemente es un sistema de comunicación, ¿sí? Y, y partiendo desde aquí, pues entonces vamos a ignorar todo lo demás. Vamos a ignorar todo el sistema que ya les he explicado al principio, no lo vamos a tener en cuenta, porque entonces todo lo que yo tengo precisamente como en mi visión, en mi corta visión, en mi limitada visión, entonces lo único que yo voy a tener va a ser mi mente, ego y el cuerpo y, y los sentidos, emociones porque lo siento, pero en realidad no va mucho más allá de eso. En realidad, por ejemplo, incluso eh, no, la mayoría de la gente, bueno, apenas está como comenzando con este pequeño boom, ¿no? De que las emociones tienen que ver con las enfermedades, ¿sí? Cuando esto tiene muchos años ya de practicarse, incluso, por ejemplo, la medicina china, pues que se basa en esto, ¿sí? Entonces, pero eran cosas, por ejemplo, pues que no se creían. Los medicamentos en sí, o sea, es como no tomes una hierba porque tiene no sé qué y te va a hacer, y te va a hacer daño, mejor tómate la pastilla que viene, entre comillas, más purificada, el elemento que te va a curar y pues ya, ¿no? Y entonces ya no tiene efectos secundarios. Y hoy por hoy, pues sabemos que eso en realidad tampoco funciona así. Y entonces todo eso, lo que nos cura, lo que nos sana, lo que nos lleva a vivir una vida en paz, lo que nos hace crecer, lo que nos hace ver y darle precisamente un sentido a nuestra mente, a nuestra existencia, eh, todo eso lo tratamos de desechar, todo eso es aburrido, todo esto es pues así como que de la nueva era, ¿no? Es como, esto no es verdad, ¿no? Es parte como de las
pseudociencias, ¿no? Que entonces que el hombre pues ha practicado por mucho tiempo. Pero en realidad es que, y anteriormente en las tribus eso era lo que había. Había un médico, ¿sí? Normalmente era un brujo, pero en realidad la palabra brujo, que significa sabio, entonces era pues prácticamente alguien al que podías acudir. "Oh, tengo dolor de estómago, tengo dolor en el cuerpo, tengo dolor muscular o cualquier otro tipo de enfermedad", y eran prácticamente los médicos que en esos momentos existían, ¿sí? Hasta que entonces se comenzó a regular todo esto, ¿sí? Parece ser, sí, que todo esto ha venido pues siendo precisamente como una amenaza, la toma de conciencia, cuando en realidad es simplemente darte cuenta de cómo funciona incluso nuestro cuerpo cuando, cuando enferma, ¿sí? Al momento de que enferma o de que padece un síntoma, entonces, ¿por qué o para qué se dio esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que el cuerpo me está intentando decir como medio de comunicación? ¿Es algún tipo de situación que no he gestionado bien? ¿Algún tipo de situación que me mantiene en tanto estrés? ¿Algún tipo de situación que en realidad no he entendido? ¿Sí? ¿Y qué es información? Es información. ¿Qué está haciendo el cuerpo? Comunicando, nada más. ¿Sí? Entonces podemos comunicar no solamente a este nivel, sino a un nivel eh, más elevado, con un propósito más elevado. Unir precisamente las mentes de todos. Bien, ¿alguna pregunta? Para mí todo claro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bien, entonces continuamos. Toda pérdida, no obstante, procede de los falsos conceptos que albergas, pues es imposible perder, sea cual sea la forma. Es imposible perder, sea cual sea la forma en que se manifieste la pérdida. Mas cuando ves a un hermano como una entidad física, pierdes. Pierdes su poder y su gloria, así como los tuyos. Lo has atacado, pero tienes que haberte atacado a ti mismo primero, por tu propia salvación que le ha de brindar a él la suya. No lo veas así, ¿sí? Dice, por tu propia salvación que le ha de brindar a él la suya, no lo veas así. No dejes que él se menosprecie a sí mismo en tu mente, sino libéralo de su creencia de que es insignificante, y así te liberarás tú de la tuya. Como parte de ti, él es santo. Como parte de ti, él es santo. La santidad reside, obviamente, en el espíritu y en el ser. Como parte de mí, tú lo eres. Entablar comunicación con cualquier parte de Dios es ir más allá del reino hasta su creador gracias a su voz, la cual Él ha establecido como parte de ti. Entonces aquí es como decía Jesús, ¿sí? Donde dos o más se reúnen en mi nombre, pues ahí estoy yo. Y ahí está precisamente también esta voz. Alégrate, por lo tanto, de que no puedas hacer nada por ti mismo, pues no eres de ti mismo. La voluntad de aquel del que formas parte ha establecido para ti tu poder y tu gloria. Con ellos puedes lograr perfectamente lo que su santa voluntad ha dispuesto para ti, una vez que la aceptes. Él no te ha privado de sus dones, mas tú crees que se los has arrebatado a él. Por amor a su nombre, no dejes que ningún hijo de Dios permanezca oculto, pues su nombre es el tuyo. ¿Sí? Entonces, es el famosísimo yo soy, ¿sí? Entonces, yo soy. Yo y mi Padre somos uno, decía Jesús. Yo y mi Padre somos uno. Y al decir yo y mi Padre somos uno, pues entonces es como decir yo soy lo mismo que Él, ¿sí? Entonces, nosotros al no reconocer precisamente esto, es como ver a las otras personas como cuerpos y entonces
como nos dice aquí, es quitarle el poder y su gloria al mismo tiempo de quitarme ese poder a mí y también mi gloria. Porque lo único que estoy haciendo, ¿sí? En otras palabras más específicas, es proyectar esta parte que yo no entiendo de mí mismo. Entonces, por eso es por lo que nos dice aquí. O sea, si tú piensas, por ejemplo, que otra persona te está atacando, es precisamente porque tú te has atacado primero. Y como tú mismo eres incapaz de ver el ataque que te estás haciendo a ti mismo, entonces tiene que venir otra persona a enseñarte este ataque, ¿sí? Y aquí es cuando nosotros en realidad no entendemos cómo funciona precisamente esta parte de estas proyecciones. ¿Por qué él me está haciendo? ¿Por qué me dijo? Por qué me robó? ¿Por qué no sé, tantas y tantas cosas, ¿no? Que puede haber entre personas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que esta persona me está proyectando? ¿Qué es lo que me está reflejando a mí? ¿Sí? Como decíamos la vez anterior, o sea, lo que te choca, te checa, ¿sí? Lo que no puedes ver en las otras personas es precisamente lo que en realidad no puedes ver en ti, pero que ya está en ti. Nosotros, como les he explicado anteriormente, no podemos ver en otra persona lo que nosotros mismos no tenemos. Entonces, por eso es que en realidad nos cae mal la otra persona. Pero ¿qué es lo que nos cae mal de la otra persona? Que a veces incluso que sin siquiera conocer a los demás, entonces pues ya emitimos un juicio y ya, por ejemplo, aquí yo puedo decir, no, pues es que no lo soporto, no lo puedo ver, ¿sí? Cuando en realidad lo único que estoy haciendo ahí es confesando que no puedo ver una parte de mí, ¿sí? Una parte de mí que tengo que reconocer que yo también soy. Dice, la Biblia dice, el verbo o pensamiento se hizo carne. Estrictamente hablando, eso es imposible, puesto que parece implicar que un orden de realidad pasó a ser otro. Los distintos órdenes de realidad, al igual que los distintos grados de dificultad de los milagros, tan solo dan la impresión de existir. El pensamiento no se puede convertir en carne, excepto mediante una creencia, ya que el pensamiento no es algo físico. El pensamiento, no obstante, es comunicación, para lo que sí se puede usar el cuerpo. Este es el único uso natural que se puede hacer de él. Usarlo de forma antinatural es perder de vista el propósito del Espíritu Santo y confundirse con respecto al objetivo de su plan de estudios. No hay nada más frustrante para un alumno que un plan de estudios que no pueda aprender. Cuando eso ocurre, su sensación de ser competente se resiente y no puede por menos de que deprimirse. Enfrentarse a una situación de aprendizaje imposible es la cosa más deprimente del mundo. De hecho, es la razón por la que, en última instancia, el mundo en sí es deprimente. El plan de estudios del Espíritu Santo nunca es deprimente, porque es un plan de estudios que produce dicha. Siempre que se reacciona con depresión ante el aprendizaje, es porque se ha aprendido, es porque se ha perdido de vista el verdadero objetivo del plan de estudios. Entonces, el Espíritu Santo sabe perfectamente qué es lo que hace, qué es lo que nos está tratando de enseñar, ¿sí? Eh, y bueno, nosotros, al final de cuentas, nosotros, y esto se los recomiendo también, cuestionen todo lo que nosotros exponemos aquí, cuestionen todo el aprendizaje, cuestionen todo lo que se practica, las lecciones, etcétera, todo, ¿sí? No se queden solamente con el hecho de, es que lo dijo fulano de tal, o entonces esto tiene que ser así, ¿no? Cuestionen, porque en realidad la parte del cuestionamiento te va a hacer precisamente que sepas y que te metas un poco más a profundidad para saber precisamente el verdadero objetivo de este plan de estudios, ¿sí? Entonces,
Les digo, si les gusta estudiar precisamente esto del curso de milagros, porque luego, bueno, pues como en todos los planes de estudios, ¿sí? Entonces existen también detractores. Existen, por ejemplo, personas, ¿sí? Que te van a decir, no te metas a esa universidad, ¿sabes? Porque la verdad es que a mí me fue muy mal en esa, con algún maestro, pero eso solamente está contando precisamente la historia desde lo que esta persona vivió, ¿sí? Entonces, a lo mejor el plan de estudios era bastante bueno para ti, pero nos podemos ir precisamente con esta finta de alguna percepción errada de alguna persona también, ¿sí? Entonces, bueno, pues conocer, ¿sí? Conocer. Conocer para qué estamos nosotros aquí, ¿sí? Conocer precisamente este plan de estudios y, y básicamente saber que en realidad lo podemos llevar a cabo, ¿sí? Entonces, dice, no hay cosa más frustrante que estar frente a un plan de estudios que no se puede aprender. Imagínate entonces que, por ejemplo, ahorita mismo, digo, y habrá mucha gente frustrada precisamente en la parte espiritual, porque muchos de estos planes de estudios, pues simplemente o los dejaron a medias, los dejaron colgados, los dejaron pues sin ningún rumbo en realidad, ¿sí? Sin embargo, el curso de milagros es un plan completo, de principio a fin. Sabe perfectamente por dónde te lleva, sabe perfectamente qué es lo que va a lograr en ti. Y al final de cuentas, sí, también una de las cosas muy importantes sobre el curso es que necesitamos nosotros que aprender a escuchar a nuestro propio maestro interior, saber escuchar precisamente a este Espíritu Santo. Todo esto ya reside en nosotros, ya se los había comentado, ya está en nosotros, pero en realidad es que no lo sabemos escuchar. Si nosotros de alguna otra forma, porque no es la única, el curso de milagros, pero si de alguna otra forma lográsemos escuchar precisamente a este super alma, que es el Espíritu Santo, no tendríamos tampoco gran necesidad de estudiar el curso de milagros. Pero gracias a que los otros cursos son cursos también, como les digo, que se quedan a medias o cursos incompletos o con objetivos nada claros, pues entonces pierden esta validez, ¿no? Entonces, pero les comentaba que en realidad nosotros también necesitamos que intentar esto, comenzar precisamente en cada una de las lecciones, ¿sí? Porque en realidad el Espíritu Santo es parte de nuestro propio ser, de nuestro propio espíritu. Hablar del Espíritu Santo es hablar de nuestro propio espíritu, ¿sí? Entonces, nosotros como que lo vemos de una forma muy complicada, porque les digo así, los otros planes de estudios nos lo han hecho entender o ver, ¿sí? Y se proclaman a sí mismos como el único camino para llegar hasta lo divino. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente que es como si fuese un plan único, como si alguien tuviese la verdad absoluta. Y cuando el ser humano o la mente ego, de la parte de que les explicaba, ¿sí? La mente dividida. La parte ego, cuando el ser humano desde su parte más egoica mete o metemos nuestras narices, entonces, digo, a veces hay situaciones o cosas que no van muy bien, ¿sí? Y no van muy bien porque en realidad es como un ego tratando de guiar a otros egos, solamente por eso, ¿sí? Que en realidad, por ejemplo, si ese guía fuese guiado a su vez precisamente por un plan de estudio superior, pues entonces, les digo, todo iría bien. Pero en realidad es que la mayoría de estos guías o asesores espirituales
o como les quieran llamar, pues en realidad gran parte de ellos pues funcionan precisamente desde el ego y siguen funcionando así. Fama, dinero, poder, ¿sí? Muchos de ellos y bueno, ya conocemos algunas historias de cómo esto ha terminado, ¿sí? Pero en realidad si nosotros queremos verdaderamente nutrirnos, como les vuelvo a repetir, entonces cuestionen todo lo que están practicando. En este mundo ni siquiera el cuerpo se percibe como algo íntegro. Se considera que su propósito está dividido en muchas funciones que no tienen ninguna relación entre sí o muy poca. De modo que parece estar regido por el caos. Guiado por el ego, lo está. Guiado por el Espíritu Santo, no. En este último caso, se convierte en un medio a través del cual la parte de la mente que tratase de separar del espíritu puede trascender sus propias distorsiones y retornar a él. El templo del ego se convierte así en el templo del Espíritu Santo, en el que la devoción por él reemplaza a la devoción por el ego. En este sentido, el cuerpo se convierte ciertamente en el templo de Dios. Su voz reside en su interior, dirigiendo el uso que se hace de él. La curación es el resultado de usar el cuerpo exclusivamente para los fines de la comunicación. ¿Sí? La curación es el resultado de usar el cuerpo exclusivamente para los fines de comunicación, puesto que eso es lo natural. Sana al restaurar la unicidad, lo cual es también natural. ¿Sí? La unicidad, la unión con Dios. Toda mente es íntegra y la creencia de que parte de la mente es física o no mental es una interpretación fragmentada o enfermiza. Es imposible convertir a la mente en algo físico, pero es posible hacer que se manifieste a través de lo físico si se usa al cuerpo para ir más allá de sí misma. Al hacer eso, la mente se extiende, no se detiene en el cuerpo, porque si lo hace, su propósito queda obstruido. Una mente que ha sido obstruida se ha permitido a sí misma ser vulnerable al ataque porque se ha vuelto contra sí misma. ¿Sí? Entonces, eh, es así prácticamente como nosotros utilizamos, pues obviamente nuestra mente a través de nuestro cuerpo para entonces extendernos, pero ¿qué es lo que estamos extendiendo? Estamos extendiendo ataque, estamos extendiendo solamente la parte física, estamos extendiendo pues desde la parte, como les decía, egoica de decir yo tengo la única verdad o tengo la verdad absoluta. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra mente manifestándose a través de nuestro cuerpo? ¿Es una mente que está uniendo o que está fragmentando? Despejar estos obstáculos es, por consiguiente, la única manera de garantizar ayuda y curación. Ayudar y curar son las expresiones naturales de la mente, que está operando a través del cuerpo, pero no en él. Si la mente cree que su objetivo es el cuerpo, distorsionará su percepción de éste, y al bloquear su propia extensión más allá del mismo, dará lugar a enfermedades, pues estará fomentando la separación. Percibir el cuerpo como una entidad separada no puede sino fomentar la enfermedad, ya que ello no es verdad. Un medio de comunicación deja de ser útil si se emplea para cualquier otra cosa. Usar un instrumento de comunicación como un instrumento de ataque es estar confundido con respecto a su propósito. Entonces, nosotros decidimos el cuerpo para comunicarnos y entonces supimos que a través de la materia, pues entonces podíamos dañar a otro cuerpo, ¿sí? Y que no solamente podíamos dañar a otro cuerpo, sino podíamos eh, persuadir, ¿sí? O manipular a las otras mentes. Y entonces, bueno, pues lo hicimos, ¿sí?
Y bueno, el ser humano, digo, dentro de toda su parte más sombría, ¿sí? Más oscura, pues entonces, con tal de experimentar, como les comentaba, el poder, el poder por ser poderoso, el poder por el poder en sí mismo, pues entonces, bueno, ya sabemos que de esto no ha ocurrido más que solo manifestaciones de ataque y de muerte, ¿sí? Donde el ataque y la muerte precisamente son creencias de nuestra propia mente. Para el Espíritu Santo, para Dios, para la parte más elevada de nosotros, la parte espiritual, la muerte es inexistente. En realidad, es como si nosotros, por ejemplo, bueno, en algunos otros libros que hablan acerca también de esto, del curso de milagros, dice que es como si nosotros saliéramos de un cuarto, cerráramos la puerta y entráramos a otro cuarto. Dice, ¿qué de malo ves en esto? O sea, es como simplemente pasar de un estadio a otro y es de la situación más natural. ¿Sí? Pero nosotros es como si nos quedáramos muy apegados en lo que nosotros hemos transformado al cuarto este, ¿no? Que le pusimos un cuadro, que le pusimos una cama, que le pusimos mil adornos, ¿sí? Y estábamos pues muy contentos y felices y entonces por eso nosotros nos sentimos en gran apego a todo cuanto experimentamos en este mundo. Por eso una de las primeras lecciones del curso de milagros es esto no significa nada, ¿sí? Entonces, tú puedes observar alrededor eh, de la habitación donde te encuentres en estos momentos y ver a tu alrededor y ver con cuántas cosas, por ejemplo, estás apegado o apegada, ¿sí? Ver, por ejemplo, si en realidad pudieses vivir sin nada de lo que tienes ahí o con muy pocas cosas de las que tienes ahí. Y entonces, como les digo, nosotros vamos creando pues precisamente esta parte de estos apegos. ¿Y, y para qué o por qué tenemos precisamente estos apegos? ¿Dónde surgen esos apegos? ¿Qué es lo que nosotros estamos o esos vacíos que estamos tratando de llenar precisamente al fomentar este tipo de apegos? ¿Sí? Entonces, como les digo, comenzó la existencia del cuerpo y en lugar de haber unión, entonces hubo separación. Entonces no estamos utilizando precisamente el cuerpo, no le estamos dando precisamente esa utilidad para lo cual fue creado. Entonces, en realidad, como les decía anteriormente, cuando nosotros nos dejemos guiar precisamente por esta voz interna, esta voz del espíritu, pues entonces sabremos para lo cual el cuerpo fue creado, ¿sí? Pues bien, comunicar es unir y atacar es separar. ¿Cómo ibas a poder hacer ambas cosas simultáneamente utilizando el mismo medio y no sufrir por ello? La percepción del cuerpo solo se puede unificar cuando se ha aceptado un solo propósito. Esto libera a la mente de la tentación de ver al cuerpo bajo distintas luces y puede entonces entregárselo por completo a la única luz en la que puede ser realmente entendido. Confundir un recurso de aprendizaje con un objetivo del plan de estudios es una confusión básica que impide el entendimiento de ambos. El aprendizaje tiene que conducir más allá del cuerpo, al restablecimiento del poder de la mente en él. Esto solo se puede lograr si la mente se extiende hasta otras mentes y no interrumpe su extensión. Es decir, cuando la mente se vuelve poderosa cuando se une con otras mentes. Sí, es tanto precisamente como les comentaba en una ocasión, como si una gota de la botella de agua que estoy tomando se uniese al océano, ¿sí? Entonces
se va volviendo precisamente más y más poderoso, ¿sí? Esta interrupción es la causa de todas las enfermedades porque la única función de la mente es extender, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos separamos, ¿sí? Cuando nosotros nos separamos y no entendemos esto de unirnos hacia los demás, pues entonces, y que vemos el ataque en diferentes direcciones, o sea que en realidad me siento atacado por un lado y luego por otro, etcétera, etcétera. Sí, aquí no hay unión. Les vuelvo a repetir, esto que yo considero como un ataque me va a estresar. Este estrés, entonces voy a pensar que este ataque viene del exterior porque no estoy entendiendo mi propia proyección. Esto a su vez, como les digo, me va a separar, me va a estresar y ya platicábamos en un principio que el estrés entonces genera cortisol y este cortisol es el más dañino pues para mi cuerpo. Entonces se generará un síntoma. Si yo no gestiono, si yo no resuelvo, el hecho por ejemplo, mm, una persona, por ejemplo, que vive en la calle, ¿no? Vimos que estas personas en realidad, eh, bueno, hasta donde yo sé, ¿sí? Hasta donde yo sé, es que creo que en momento de la pandemia que sucedió, eh, nunca supe que una persona que vivía en la calle o vivía de esa forma como indigente, se hubiera puesto mal. En realidad no lo supe, digo, no sé si ustedes supieron de alguien así, pero a lo que voy es que no hay como algo por lo cual estas personas estén preocupados, sino es por el qué voy a comer en el día a día o con qué me voy a cubrir, nada más, ¿sí? Pero la mayoría de las personas están simplemente ocupadas en eso, ¿sí? Sus tareas se vuelven como muy simples, ¿sí? Entonces, al simplificar precisamente esto, pues entonces no ven ni siquiera ni esa unión ni esa separación, entonces se vuelve de una forma meramente neutral. Y como no existe esa sensación de separación o de unión o de pleito por unirme o separarme, pues entonces les digo, miren, como tan libres de pensamiento como libres en cuestiones de enfermedad, ¿sí? Entonces, sin embargo, nosotros que que queremos de alguna forma imponer nuestra forma de pensamiento eh, como una forma de control hacia los demás, esta forma de control o esta imposición que se quiere hacer no es bien acatada o bien vista por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces tratan a lo mejor de dar su punto de vista y ya nosotros lo sentimos precisamente como un ataque. El unirnos a las otras mentes es el hecho de saber que todo este tipo de situaciones lo estamos generando nosotros. El unirnos a las otras personas es perdonarme a mí mismo por estas proyecciones. Nosotros tenemos como herramientas del curso de milagros, tenemos la expiación, que es para el deshacimiento de las culpas de nuestro pasado, ¿sí? Y tenemos el instante santo, que es precisamente para una proyección futura. Pero como mayor experiencia de todas estas, tenemos vivir en el momento presente. ¿Sí? Eso es lo más, más, más importante. Si me regreso al pasado para entonces cambiar de perspectiva, ¿sí? O cambiar de percepción de acuerdo a lo vivido, pues todo bien. Tengo, como les digo, la expiación para hacerlo. Y si quiero precisamente conectarme con esta
proyección a futuro y que veo un futuro poco prometedor, pues entonces tengo precisamente el instante santo para entonces quitar todas esas telarañas, ¿sí? Ya conforme vayamos avanzando en el curso, pues entonces lo irán entendiendo un poco mejor. Y entonces, cuando nosotros entonces entendemos esto, entendemos que no existe el ataque, que el espíritu no se siente en ningún momento atacado, que nadie le puede hacer absolutamente nada a nuestro espíritu, que no corremos ningún peligro. Entonces esto va a hacer que nuestro estrés simplemente eh, se aminore y en realidad es que las otras personas, ya eventualmente les digo, cuando vayamos avanzando, las otras personas van a ver como si nosotros estuviésemos cambiando y nosotros vamos a percibir un mundo como que si el mundo está cambiando, pero que en realidad lo único que está cambiando es la manera en que nosotros estamos viendo ese mundo y a la gente que habita este mundo. Es lo único, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dejamos de atacar o nos dejamos de sentir atacados, entonces es cuando comienza a existir la unión. Y en un mundo así no puede haber enfermedad, porque no hay estrés, porque ya hay un entendimiento, porque ya hay cosas, por ejemplo, que me unen más a todas las personas y a todas las demás mentes, más de lo que me puedo separar, ¿sí? Preguntas. No, no tengo ninguna pregunta. Ok. ¿Sí se entendió entonces? Sí, quedó muy claro. Muy bien. Sí, entonces, como les digo, esta es la forma, la manera precisamente de aprender, como nos dice aquí, que el cuerpo como sistema de comunicación, ¿qué estás comunicando? ¿Qué estoy comunicando? Estoy comunicando separación, estoy comunicando unión, estoy comunicando paz, estoy comunicando ataque. ¿Qué es lo que yo estoy comunicando en mi mundo? ¿Sí? Entonces, si yo controlo esta parte de mi mundo, entonces en mi mundo no puede salir absolutamente nada mal por esta conciencia que me está haciendo tomar precisamente este curso. ¿Sí? Entonces, en realidad es aquí donde los milagros comienzan a suceder. Cuando yo me enfoco en mi momento presente, cuando no le doy pues no es que ignore todo lo que está pasando o sucede a mi alrededor, tampoco es así como un lavado de cerebro, así como que soy positivo, nada pasa, no, 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 no. Es vuélvete consciente de para qué es, para lo que está pasando en el momento donde está sucediendo. ¿Por qué ahorita no o no después? ¿Por qué en este momento y con esta persona? ¿Sí? Y no antes, y no con otra. Entonces, digo, la vida es sabia, ¿sí? Yo estoy resonando en algo, en una información. Entonces, la vida me va a mostrar precisamente y únicamente eso en lo que yo estoy resonando día con día. Yo, bueno, he mencionado que nosotros tenemos aproximadamente entre 70,000, 80,000 pensamientos por día. Y entonces, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es en lo que estoy resonando? ¿Es el mismo pensamiento todos los días, a todas horas, en cada momento de mi vida? ¿O estos pensamientos cambian? ¿O es, como decía Jesús, un único y solo pensamiento? ¿Sí? Que era lo que en alguna ocasión, pues ya les comenté. O sea, dice Jesús, bueno, pues es que en realidad tú tienes muchos pensamientos, yo solamente tengo uno. ¿Sí? Mi único pensamiento, el único pensamiento que reside en mí, mi padre y yo somos uno, ¿sí? Nada más. Dice, pero tú dices, mi padre y yo somos uno. Ok, ¿qué pensamiento sigue? ¿Sí? Ah, tengo hambre. ¿Sí? Y entonces ya aquí me olvidé del padre, ¿sí?
Entonces, los pensamientos, sí, claramente los pensamientos van cambiando, ¿sí? Mis pensamientos, de acuerdo a cómo yo estoy viviendo, entonces van a dirigir una energía, porque los pensamientos son energía. Pero entonces, si yo mantengo esta frase de mi padre y yo somos uno y somos lo mismo, entonces esto a qué me puede llevar, ¿sí? Muy bien. Lo opuesto a la dicha es la depresión. Cuando lo que aprendes fomenta la depresión en lugar de dicha, es que no estás escuchando al Maestro jubiloso de Dios ni aprendiendo sus lecciones. Ver un cuerpo de cualquier otra forma que no sea como un medio de comunicación es limitar a tu mente y hacerte daño a ti mismo. La salud, por lo tanto, no es otra cosa que un propósito unificado. Si se pone al cuerpo en armonía con el propósito de la mente, éste se vuelve íntegro porque la mente solo tiene un propósito. El ataque tan solo puede ser un propósito que el cuerpo ha asumido, ya que separado de la mente el cuerpo no tiene ningún propósito. ¿Sí? Entonces, separado de la mente, pues es básicamente cuando se queda sin vida el cuerpo. Entonces ya pierde su propósito. Entonces, aquí, de una forma eh, muy, muy elocuente, se puede decir, bueno, pues lo único que nos están diciendo es que seamos coherentes, ¿sí? Vuélvete una persona coherente. Dice, la salud, por lo tanto, no es otra cosa que un propósito unificado entre lo que digo, pienso, hago, ¿sí? Entre lo que digo, pienso y hago, ¿sí? Entonces, si nosotros entramos en coherencia, ¿sí? Pero para entrar precisamente en esta coherencia o sea, nos cuesta trabajo precisamente por cómo nosotros hemos sido educados, ¿sí? Es desde el pórtate bien, sé educado, no puedes decir que no, y ahora pues se genera esto de no puedes decir que no, pero te sientes culpable y ahora lo tienes que hacer aunque no lo quieras hacer, ¿sí? Entonces, pero si nos volvemos coherentes, entonces al principio de esta coherencia a las demás personas no les va a gustar, ¿sí? Una persona coherente a las demás personas les genera mucho ruido, ¿sí? Porque una persona coherente, o sea, te dice, oye, ¿me puedes ayudar? No. Y así es como, ¿cómo? ¿Cómo que no me puedes ayudar? No, en realidad no te puedo ayudar. Mira, o sea, tengo bastante trabajo y me gustaría ayudarte, pero no te puedo ayudar. Entonces estoy siendo coherente, ¿sí? Entonces, si se pone el cuerpo en armonía con el propósito de la mente, este se vuelve íntegro porque la mente solo tiene un propósito, ¿sí? El de la unión. Entonces, si nosotros nos mantenemos unidos con nosotros mismos, les digo, al principio no vamos a agradar, pero después la gente te va a respetar por eso, ¿sí? Por tu coherencia. Y en realidad, o sea, también eventualmente va a buscar la manera también de serlo, ¿sí? Y eso es también unir y es también extender. Tú no estás limitado por el cuerpo. El pensamiento no puede hacerse carne. La mente, no obstante, puede manifestarse a través del cuerpo si va más allá de él y no lo interpreta como una limitación. Siempre que ves a alguien limitado a un cuerpo o por un cuerpo, estás imponiéndote a ti mismo ese mismo límite, ¿sí? Entonces, y hablamos pues también de estas situaciones, también de incluso de codependencia, de apego, ¿sí? Entonces aquí es prácticamente como estar limitado por otro cuerpo, ¿sí? Entonces dice, y estás imponiéndote a ti mismo ese mismo límite, ¿sí? ¿Estás dispuesto a aceptar eso cuando el único propósito de tu aprendizaje debería ser escaparte de toda limitación? Todo aquel que concibe el cuerpo como un medio de ataque y cree que de ello puede derivar dicha, demuestra inequívocamente que es un mal estudiante.
Ha aceptado un objetivo de aprendizaje que contradice claramente el propósito unificado del plan de estudios y que le impide aceptar como propio el propósito de este. La dicha procede de un propósito unificado, y un propósito unificado es algo que es únicamente propio de Dios. Cuando tu propósito está unificado, es el suyo. Si crees que puedes interferir en su propósito, necesitas salvación. Te has condenado a ti mismo, pero la condenación no es algo que proceda de Dios. Por lo tanto, no es real, ni tampoco lo son sus aparentes resultados. Cuando ves a tu hermano como un cuerpo, lo estás condenando porque te has condenado a ti mismo. Y te condenas a ti mismo a través de verte a ti solamente como eso, como un cuerpo, como una materia. No obstante, si toda condenación es irreal, y tiene que serlo, puesto que es una forma de ataque, entonces no puede tener consecuencias. No te permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. Libera tu mente de la creencia de que eso es posible. En su total imposibilidad radica tu única esperanza de liberación. ¿Y qué otra esperanza querrías albergar? La única manera de liberarse de las ilusiones es dejando de creer en ellas. El ataque no existe. Lo único que existe es comunicación ilimitada y por lo tanto poder y plenitud ilimitados. El poder de la plenitud es la extensión. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo y tu mente se volverá receptiva a la creación en Dios. Entonces, bien. ¿Alguien, alguna pregunta? Todo bien. Todas las demás ya están dormidas. Bueno, eh, No dice, no, creo, pero bueno. entonces no te permitas sufrir por causas de las consecuencias imaginarias que en realidad que no son reales. Algo que debemos nosotros de ser como muy conscientes, ¿sí? Es todo este ruido que generan este tipo de ideas, porque como son ideas muy frescas, muy nuevas en nosotros, es, digamos, como es una sacudida a toda pues sí, a todas nuestras creencias, a todo nuestro sistema de creencias, y no solamente nuestro, sino el de la gente que se encuentra a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, imagínense, le digo, un ejercicio que ya les había comentado es ve por el mundo, ve por la calle, ve al supermercado, ve a la tienda, ¿sí? Y observa a las personas, ¿sí? Obsérvalas desde el punto de vista que tú estás adquiriendo ahora a través de este conocimiento. Trátalas de ver no solo como cuerpos ahora, sí, sino como espíritus, sino como personas que poseen un espíritu y en ese espíritu hay una igualdad y hay una unión con nosotros. Entonces, cuando comiences a hacer esto y lo comiences a experimentar y comiences a hacer una maestría de esto, entonces eh, los primeros experimentos que hagas, ya me contarás entonces qué fue lo que sucedió, cómo la gente comienza a cambiar, cómo la gente comienza incluso a ser amable, a mostrarse amable contigo, cuando en realidad lo único que has cambiado es una forma de pensar acerca de la persona, ¿sí? Juega con esto, practica con esto. Y entonces les digo, eh, se abrirá precisamente otra conciencia al respecto cuando las experiencias comiencen a suceder. Pues muy bien, si alguien no tiene ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, pues entonces doy por concluida la sesión del día de hoy y nos estamos viendo próximamente para el próximo miércoles. Muy bien, muchas gracias. Ok, gracias, buenas noches. Bien, muchísimas Muchas gracias, gracias. buenas noches. Gracias a todos.